Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional, importante, la internacional que tiene que ver con nuestro país. En estos momentos, nuestro país se debate entre lo que va a ser el próximo 30 de noviembre, una elección para escoger las nuevas autoridades que estarán en el próximo cuatrenio. Si tenemos la oportunidad los hondureños de ir a ejercer el sufragio libremente y en condiciones adecuadas, definitivamente que aquí se suena que hay cambio de gobierno. Pero si estamos ante una situación difícil en la cual se está fraguando alguna actividad fuera de ley y fuera de la voluntad del pueblo, eso acarrearía una serie de condiciones que tienen que ver internacionalmente, porque internacionalmente, aunque algunos digan que países no van a meter las manos, créalo que si las cosas no salen a favor de la voluntad del pueblo, vamos prácticamente a ser aislados de diferentes países y principalmente los que son en este momento aliados nuestros a medias, porque hay un roce que nos está afectando de tal forma que se están perdiendo una gran cantidad de empleos y eso a la vez provoca que las necesidades básicas del hondureño se vean deterioradas. Así que hoy vamos a abordar este tema electoral debido a que una gran cantidad de partidos políticos antes de la declaratoria o la convocatoria de elecciones primarias fueron eliminados y luego durante el proceso del 9 de marzo lo que pasó y antes de la convocatoria a elecciones generales se eliminaron prácticamente otra gran cantidad de partidos políticos. ¿Qué está pasando en nuestro país? Y ese es un foco en rojo, o es un foco amarillo, o es un foco verde para lo que pueda suceder en este momento. Y para abordar de este tema, para que profundicemos y que usted tenga la oportunidad de conocer y entender algunas interioridades de la ley y algunas interioridades del proceso, tenemos de invitada a nuestra amiga, a la abogada Marlene Alvarenga. Bienvenida, abogada, un placer. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Es un honor para mí contar con su presencia hoy. Gracias, muchas gracias, doctor. Y pues sí, para mí también es un placer estar aquí con usted nuevamente y poder compartir con el pueblo hondureño la realidad de lo que está sucediendo y en quién estamos dejando la democracia, en manos de quién Honduras está depositando la confianza en este proceso democrático, que es algo muy delicado, porque recuerde de que no solamente es un proceso que se va a llevar a cabo el último domingo del mes de noviembre, sino que son 4 años más los que los hondureños van a depositar en 3 personas. 3 personas. Uno que representa el Partido Nacional, otro que representa el Partido Libertad y Refundación y otro que representa el Partido Liberal. ¿Y por qué digo los 3 colores políticos? Porque ahí no hay verdaderos representantes del pueblo hondureño. Entonces, esta situación es compleja y es donde tenemos que tener los ojos abiertos. Ustedes como medios de comunicación, nosotros que estamos también en el otro lado, en la otra escena política, y por supuesto estar, como dicen, con las antenas bien puestas por lo que va a estar sucediendo este domingo de noviembre. Hay una inquietud a raíz de lo que hemos visto. Por ejemplo, durante este proceso se retrasó lo que es la aprobación del presupuesto, antes de las elecciones primarias. En las elecciones primarias pasó lo que pasó y luego el corte del tiempo conforme a la ley para que los partidos se inscribieran, eliminar algunos partidos del juego político y se rumoran muchas cosas. Incluso hoy el señor concejal mencionó que las 2 concejales anduvieron en Sudamérica. Él lo dijo en una conferencia de prensa,
que negociando algunas cosas con unas empresas en Sudamérica, cuando se debería de ser lo contrario, ¿no? Ese tipo de denuncias que hace este concejal, ¿cómo ve usted el panorama que se va tejiendo hacia el 30 de noviembre? Bueno, en primer lugar yo creo que los concejales, y lo voy a decir de acuerdo a la experiencia que he estado teniendo en este proceso de inscripción de los partidos en crecimiento, es que carecen bastante del conocimiento electoral. Quizás la experiencia no es la idónea para que ellos ostenten un cargo de esos. ¿Por qué? Porque han cometido muchos errores y no quiero pensar, y no quiero ser irresponsable al decirlo, que es de mala fe, porque siempre hay que presumir la buena fe. En ese caso le voy a presumir la buena fe de los concejales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, vemos una gran debilidad al momento del procedimiento que se tiene que llevar a cabo con el llamamiento, con el sorteo de las posiciones de los partidos, con el cronograma, con los requisitos para la inscripción de candidaturas independientes, con el presupuesto. Entonces vemos ahí no hay un equilibrio, sino que esto está así. Y en el momento que en un consejo electoral no hay un equilibrio, no se sabe qué es lo que se está haciendo, entonces ahí es donde sucedió y puede volver a suceder algo más tremendo que lo que sucedió el 9 de marzo, que fue en las primarias. ¿Y por qué lo digo? Porque si ahorita en el proceso primario usted vio el montón de errores que se cometieron, y no solo errores, sino que también violación y también delitos que cometió tanto las Fuerzas Armadas de Honduras como lo cometió una de las concejales. Y esto es evidente, lo sabemos como medios de comunicación, porque el que es y que tiene que guardar lo que es la protección de esas maletas electorales era el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y no salir con un montón de tonteras ahí que no tienen nada que ver con la responsabilidad que le delega la Constitución de la República, donde manifiesta claramente que ellos son los que tienen que estar ahí y proteger lo que son las maletas electorales. Y luego vemos el otro lado de la moneda, donde una de las concejales, que es la representante del Partido Nacional, contrata buses donde no tenía que haber sido de esa forma. Entonces ahí vemos que han cometido faltas muy delicadas, muy graves, que si realmente aquí se aplicara la ley, aquí hubiese ya los requerimientos que corresponden por las faltas que han cometido. Ahora nos vamos para el otro lado del llamamiento, y se lo voy contando así un poco corto, de manera cronológica, para que comprendamos un poquito. El 10 de mayo salió el 8 de mayo salió una circular que el 10 de mayo iban a hacer el llamamiento para los partidos en crecimiento. Cuando eso sucede, yo inmediatamente mando un correo electrónico como representante legal y presidenta del Partido Anticorrupción al Consejo Nacional Electoral. Estuve en conversación con uno de los concejales y le manifesté y le dije, ¿cómo es posible que hoy 8 vayan a hacer el llamamiento para que presentemos nuestras planillas si ustedes ni siquiera nos han informado, no nos han mandado un correo de manera formal, no tenemos los formatos para poder meter a nuestra gente, a nuestros aspirantes, y que sea conforme al formato que ustedes tienen? Porque recordemos que ahí ya no entra el formato partidario, sino que ahí entra lo que es el formato del Consejo Nacional, que es el que debe de autorizar todo. En ese momento me dice, no es posible, eso ya está en el sistema. Métanse y búsquenlo y bájenlo de la página del Consejo Nacional Electoral. Y luego yo le digo, de una manera fácil, le digo, discúlpeme, pero estoy 100% segura que eso no está, porque toda mi gente estuvo buscando, yo estuve viendo y no está. Y ustedes no me van a salir con eso a mí y que solo tenemos 2 días. Cuando él se mete al sistema, me dice, Dios mío, que fue el concejal Ochoa, tiene toda la razón.
no tenemos los formatos. ¿Cómo se nos pudo pasar esto por alto? Le dije, bueno, yo voy a mandar un correo institucional porque no puede estar pasando esto. Como PAC, lo voy a mandar porque ustedes no pueden a esta hora estarme diciendo a mí que no tienen los formatos ya y donde ustedes ya tiraron un cronograma. Entonces, mando el correo electrónico donde a mí me cubre como medio de prueba que sí lo hice, porque ellos ni siquiera se habían dado cuenta de eso, y eso hace de que ya no hagan la convocatoria para el 10, sino que hagan la convocatoria para el 19 de mayo. Nos dieron aproximadamente 9 días, 9 días para que nosotros pudiéramos tener llena toda nuestra gente. Vean la irresponsabilidad de lo que cometen. No hicieron un formato para nosotros, sino que copy-paste, copiaron, pegaron el formato de primarias. O sea, el mismo formato que utilizaron para primaria, lo pegaron en el sistema y lo pusieron para que nosotros pudiéramos meter nuestra gente a cargo de elección popular. O sea, desde ahí a mí me está mandando un gran mensaje que están desorganizados, que no tienen el conocimiento y no saben lo delicado que es. Recuerde, yo vengo de 4 procesos, tengo experiencia, sé cómo se trabaja, sé cómo se hace esto, y no es posible que los concejales no sepan cómo hacer esto. ¿A dónde está el problema y el rebote? Que al llenar yo, como autoridad, esos formatos, hay cambios, y el cambio está en la trenza. Recuerde que la paridad y la alternancia, normalmente el proceso anterior era, si la alcalde era mujer, el vicealcalde era hombre, el primer regidor hombre y la segunda mujer, y así sucesivamente hasta completar la trenza. Ahorita fue diferente, ahorita permiten que si el hombre es alcalde, el vicealcalde puede ser hombre, no hay ningún problema. Entonces, cuando nosotros metemos esto al sistema, ¿qué sucede con los regidores? Hay una distorsión y hay un problema porque al final no nos aparece como ellos lo están pidiendo, sino que nos aparece como el sistema anterior. Entonces, ahí se dio una cantidad de inconsistencias que las provocaron ellos mismos. Porque el Partido Anticorrupción, las inconsistencias que presenta, no es de constancias de vecindad, no es porque la persona no existe, no, es por la paridad y la alternancia. Como ya conozco los vicios y esas mañitas que acostumbran a hacer para querernos sacar de la jugada, entonces yo lo que hice fue sencillo. Vine e imprimí nuevamente el formato y se lo llené a mano. De esa forma no me iban a poder decir a mí de que las planillas del Partido Anticorrupción estaban malas. Entonces le jugué un paso adelante y no tuvieron opción. Pero ¿a dónde vienen ellos y le ponen la tranca al Partido Anticorrupción de Honduras? Aceptan la paridad y la alternancia, pero las sustituciones que van dentro del mismo escrito y dentro de la misma nómina la dejan a un lado, que es lo que nosotros estamos peleando ahorita en el Tribunal de Justicia Electoral para que las puedan meter, porque no estamos pidiendo prórroga, no estamos pidiendo subsanar, no, estamos pidiendo que el Partido Anticorrupción, dentro del plazo establecido por la ley, presentó sus nóminas en tiempo y forma. Entonces, lo único que queremos es que sustituyan a esas personas que nosotros presentamos y listo, porque el partido no tiene más que hacer que la orden que la tiene que dar el Tribunal de Justicia Electoral para que nos metan las sustituciones. Ahora vamos a la pregunta que usted hace. Andan 2 personas, 2 de las concejales, Ana Paola y Cosette, manifiesta, no yo, lo manifiesta el concejal Ochoa, que se fueron a negociar y hacer supuestamente arreglos para lo que es el TREP. Tengo entendido que el TREP va a quedar el mismo que fue el periodo pasado, donde pues ellos manifestaron de que lograron sacar al Partido Nacional, que había estado 12 años en el poder, porque ellos aplicaron lo que era el TREP, con la diferencia que en ese tiempo Ana Paola les estaba dando el voto a favor. Y recordemos que era Rixi la que estaba dirigiendo ese proceso electoral. Y del Partido Nacional era el concejal Izaguirre, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, ellos tenían 2-1. Entonces, exactamente, a eso quiero llegar. ¿Qué sucede en ese sentido? Si usted observa,
Es un proceso que se va a aplicar por primera vez, el TREP. Tenemos a Ana Paola Hall, que no tenía experiencia. Tenemos a Rixi. Quizás Rixi pues ya tenía un poco más de garra en esas situaciones electorales, por muchas razones. Pero tenemos al concejal Izaguirre, que no tenía experiencia. Para eso se necesita no solamente tener experiencia y el conocimiento, sino que se necesita también ver otras situaciones que se pueden ir presentando y cómo se van a resolver en ese momento. Entonces, ahorita vámonos para este extremo, donde entra Marlon Ochoa, que tampoco tiene experiencia, y entra Cosette, que tampoco tiene experiencia. Y solo se queda Ana Paola, que es la que viene del proceso anterior. Pero no sé qué empapada puede estar de ese tipo de proceso o cómo se puede efectuar. Entonces, en ese sentido, podemos ver de que ahorita vamos a tener una debilidad muy grande, porque hay un consejo totalmente dividido, número uno, un consejo que carece de la experiencia que se necesita para un proceso electoral, porque no es lo mismo hablar de él que vivir y que tener que aplicar algunas situaciones que se pueden enfrentar. Entonces, vemos que ahorita en ese Consejo Nacional, aparte de esa división, aparte de los intereses que tienen, aparte de la presión que van a tener, porque aquí va a haber un organismo internacional observando, o sea, no va a ser como que otros procesos que nos han dejado así o que han estado más light. Siento que en este proceso los observadores internacionales van a estar más pendientes del proceso de Honduras, del proceso democrático, y hay algunas situaciones que se han venido planteando acerca de lo que va a hacer el gobierno actual, el que está ahorita actual. También de lo que se supone que va a ser el Partido Liberal, porque tenemos entendido que también ahí hay mano, y pues el Partido Nacional no se va a quedar atrás. Entonces ahí podría decir que hay una mano oscura para poder favorecer a X o Y, y que no voy a tener temor en decirlo, quizás ya hay un acuerdo a nivel del Ejecutivo. O sea, para mí y todo lo que he estado observando y todo lo que he estado viendo, se tiran la pelota porque siempre hay alguien que tiene que salir en caballito blanco. Entonces se tiran la pelota, le echan la culpa al otro, después se lavan las manos y al final puedo darme cuenta que nadie sabe nada. Pero todo esto manda un mensaje, y es que a nivel del Ejecutivo está resuelto. Está resuelto, y a donde realmente tiene que verse una elección, que sí puedo pensar yo, tal vez no el 100%, pero va a haber un porcentaje donde van a permitir que el voto del pueblo hondureño se pueda contar en la urna, y es a nivel de diputaciones y en las alcaldías. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted observa, están quitando del camino a todo el que les estorba. Vea usted, en la casilla 1 queda la Democracia Cristiana, en la casilla 2 queda Rixi, en la 3, haga esto, miren, no sé si usted se ha detenido en esto que le voy a decir, en la 3 queda el PINU lleva alianza parcial. La alianza parcial consiste que todas las municipalidades, y las diputaciones van en alianza con Libertad y Refundación, con excepción de la planilla presidencial. Entonces, vemos que ahí va a aparecer, tenemos a la DC, tenemos a Libre, tenemos al PINU con una cabeza presidencial y lo demás en alianza. Ha sido de Libre. Correcto. Todo lo demás de Libre, pero va a haber una cabeza presidencial. O sea, no sé quién es el candidato, no he indagado en ese. Nelson Ávila. Es Nelson, ok. Nelson Ávila es de Libre. Sí, del pero, movimiento 5 de junio. Del 5 de junio, pero él va de candidato, él va a salir de candidato. O sea, la planilla del presidente, los 3 designados y los 20 diputados al Parlamento, propietarios y suplentes, esa es del Pino. Lo demás va en alianza. Luego vamos a la casilla 4, que va a Narrala, y en la 5 va Tito. Ok, ahora démosle vuelta a esa rueda. La Democracia Cristiana se escucha que va a ser una alianza con el Partido Nacional, que significa que posiblemente la casilla 5, donde está Tito, pase a la 1, porque va a haber una alianza a nivel presidencial y quizás en alcaldías y diputaciones. Entonces, podría estar quedando Tito Afura en la 1, en la 2 Rixi
en la 3 Nelson y en la 4 estaría quedando Narrala. En la 5, por ese desorden que se tiene y que no esperaron las candidaturas independientes a su inscripción, ni la resolución del Partido Anticorrupción, y no sé cómo irá a salir la resolución de PCH, entonces nosotros vamos a ir ocupando el número que vaya quedando. Si sale la resolución del PAC esta semana, entonces el PAC quedaría en la casilla 6. Una vez que haga la alianza, si es que se va a llevar a cabo la alianza entre la ADC y Tito, entonces él pasaría a la 1 y el PAC pasaría a la 5. Y así sucesivamente con los partidos que vayan saliendo la resolución. Entonces, al final, ¿quiénes son las cabezas que van a estar compitiendo? Son 3 según ellos. Entonces, esas 3 cabezas, una es Tito, que no lo he escuchado en los medios de comunicación, quizás esté esperando un poquito más para que se ponga caliente la campaña y salir. Rixi, que ya está, y Narrala, que igual ya está en el ruedo. Entonces, la situación es compleja, sin embargo, el escenario a nivel ejecutivo lo veo bastante claro y definido, según lo que se ha dicho. Bueno, pero incluso yo estuve viendo la semana antepasada una encuesta del padre Melo, que Libertad y Refundación anda entre el 12 y 13%, y el otro partido entre el 20 y tanto y el otro entre el 30 y tanto. Entonces, ¿qué es lo que podrá definir en este caso el Ejecutivo si esos números son así de fríos? Y si usted pregunta en la calle, es la misma tendencia. Así es. Ahora, lo que se rumora, ¿y por qué no lo vamos a hablar aquí si estamos en diálogo? Claro. Se rumora entre las bambalinas, entre negociaciones, que uno de los posibles candidatos no le va a hacer nada a perseguir a los del actual gobierno, pero que el otro sí los va a querer destartalar. Entonces, ¿cómo ve usted esa posible negociación y ese balance que pueda surgir en esto? Eso es lo que yo le dije ahorita hace poco, solo que usted lo dijo más específico. Exactamente eso, o sea, el arreglo a nivel ejecutivo está en eso, pues, de abstenerse, de quedarse callado y que permitan establecer lo que ellos ya pactaron. Ahora, tengo entendido que uno de estos candidatos es el que quiere pelear, pero eso le va a durar poco tiempo. ¿Y por qué le va a durar poco tiempo? Porque luego va a salir algo fuerte que igual va a tener que abstenerse de pelear esa candidatura. Entonces, al final va a quedar lo que tal vez usted y mucha gente, o quizás muchos de nosotros, no lo vemos correcto o no lo queremos aceptar para el pueblo, pero son cuestiones que ya a ese nivel político ya llegaron a un acuerdo y que nosotros lo escuchamos. Pues, o sea, si lo escucha el pueblo que está ya en las aldeas, en los pueblos, en los caseríos, suena, dice. No digamos nosotros que estamos dentro de ese escenario político. Pero ¿y a quién de todo esto es que le conviene más que hayan quedado fuera todos los demás partidos? Le conviene a los 3. A los 3 le conviene, pero tenemos que ver algo. ¿Y quién es entonces, si le conviene a los 3, la otra pregunta sería, ¿quién va a ser el más perjudicado al final de cuentas por no inscribir a estos otros partidos? Ok, mire, los interesados, lógicamente, recuerde usted de que se ha dicho y ha venido sucediendo una práctica de la cual nunca he formado parte porque no me agrada hacer eso. O sea, yo soy de las que si voy a hacer una alianza la hago pública y punto. No voy a andarme escondiendo atrás para aparentar lo que no soy. Pero venía sucediendo una práctica de que los partidos en crecimiento vendían las credenciales al partido de turno. En ese caso, el partido de turno que estuvo por 12 años fue el Partido Nacional. Entonces, por eso es que hacen una reforma a la ley. Recuerdo que yo me manifesté, reuní a los presidentes de los partidos políticos, todos estuvieron en la oficina del Partido Anticorrupción y le dije, luchemos para que esa ley no entre, porque esa ley va a venir a afectarnos a todos nosotros y no es justo que todos paguemos por cosas que no hacemos, porque el Partido Anticorrupción, cuando quedan las credenciales, las regresa de manera tal como están al Consejo Nacional Electoral y me dan una certificación de que efectivamente ellos recibieron las credenciales del partido
porque no me dedico a vender ni a comprar credenciales. O sea, lo mío no es traficar credenciales, definitivamente que no. Entonces, a raíz de eso es que surge la reforma, y una vez que resurge la reforma, la ley cambia. Ahí está el asunto. Dice la ley claramente. No entiendo por qué se dio esa equivocación así, pero la ley dice 2 meses después de haberse llevado a cabo la elección primaria, los partidos políticos que no participaron en primaria deberán ser llamados para la presentación de sus planillas para la participación en generales. Una vez de la presentación, tenemos 5 días para subsanar. Ahora bien, ¿qué sucede? Que no habían puesto atención en eso, que creyeron de que la situación iba a ser como antes. No, ahorita le entraron porque la línea de Libre era eliminar a todos los partidos que no cumplieran el requisito. Esa era la línea y lógicamente la adoptó Ana Paola Joy, porque ella la adoptó. Ella, en el caso del PAC, ella estuvo exactamente, ¿cómo se le dice? Con el puñal en el estómago o en la... en la yugular. En la yugular para eliminarlo. ¿Por qué? Porque había una presión del candidato que ellos llevan en el Partido Liberal. La presión era eliminar al Partido Anticorrupción. Entonces, lógicamente ahí encontramos nosotros el PAC, imagínense, oposición del Libre, oposición del Partido Liberal. Queríamos saber cómo era la opinión del Partido Nacional. Igual se fue igual que los demás. Entonces, al final, los intereses de ellos son para protegerse ellos. 1, proteger un sector de la clase empresarial que está involucrada en situaciones vergonzosas y, lógicamente, seguir en el poder para seguirse protegiendo. Entonces, al final podemos ver que estos partidos lo único que buscan son los intereses de las personas que están cometiendo delitos dentro de sus instituciones políticas. Me parece a mí en lo particular que el partido más perjudicado en todo esto es Libre, al no inscribir los demás partidos políticos. Mire, el perjudicado, si lo vamos a hablar de esa forma, yo le diría que es el pueblo hondureño. Bueno, definitivamente que sí, y le voy a explicar pero por qué. Como estamos hablando de partidos, okay, como partido el más perjudicado es Libre, al no inscribir todos los demás partidos, porque definitivamente va a ser muy difícil que esos partidos que no inscribieron vayan a ir con la tendencia Libre. Correcto. Entonces, definitivamente que se van a ir con la tendencia a apoyar o al Partido Liberal o al Partido Nacional. Ahora bien, menos a Libre. Entonces, el más perjudicado en este sentido es Libre. Porque si usted analiza las planillas de los partidos políticos que no inscribieron, todos en su mayoría eran de ambos partidos. Y solamente el PINU era de las planillas de Libre. Las del Partido Anticorrupción son Entonces, independientes. incluso con inscripción del Libre salen más perjudicados, con inscripción del PINU salen más perjudicados todavía, si usted lo analiza así fríamente, porque están con otros votos ahí que no le van a sumar a Rixi. Eso es por un lado. Pero por otro lado, veamos también cómo le va a afectar al gobierno. ¿Cómo le puede afectar al gobierno lo que sucedió? Recuerde que al final quien garantiza un proceso democrático son los partidos en crecimiento. ¿Y por qué lo garantizan ellos? Porque sean 5, 10, 15 personas, lo que sea, 20,000, lo que sea, de personas que van a votar, son personas que dicen, yo no quiero votar por el Partido Nacional, yo no quiero votar por el Partido Libre, yo no quiero votar por el Partido Liberal, voy a darle la oportunidad. O sea, es democracia. Al final, cuando venga ese informe, porque siempre nos dan un informe, ya sea la OEA, de donde lo vayan a enviar, ahí va a salir esa observación, donde oprimieron a estos partidos, los asfixiaron para que no lograran cumplir los requisitos y que no pasaran el proceso para dejarlo fuera. Algo que ellos lo vienen manifestando desde hace muchos años. Están diciendo de que lo iban a desaparecer y ese fue la línea que ellos tuvieron en el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, recordemos que también ahora existe un Tribunal de Justicia Electoral. Ese Tribunal de Justicia Electoral nunca se ha estrenado. Recuerdo que yo he impugnado cualquier cantidad de situaciones en los otros procesos anteriores y nunca hemos tenido algo como decir, wow, realmente vale la pena estarles pagando un montón de dinero a los magistrados. Pero ahorita esperamos que el Tribunal de Justicia Electoral pueda
justificar la existencia jurídica de ese Tribunal de Justicia para poder seguir sosteniendo y pagando esos magistrados que no hacen nada. Vamos a ver qué sucede realmente y tienen una enorme tarea, una gran responsabilidad, porque si no, al final lo que va a pasar es que se va a luchar para que ese tribunal deje de existir, porque no es garante de nada. Entonces, ¿a quién está representando? ¿Sigue representando los intereses del tripartidismo o realmente va a representar los intereses de los partidos políticos? Porque si usted observa, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal de Justicia Electoral, hay 3 partidos políticos. Los demás no tenemos representación. Puede haber igualdad ahí, podemos hablar de que las cosas se van a hacer bien. ¿Quién va a defender los votos del partido anticorrupción? ¿Quién va a defender a un diputado que salga del partido anticorrupción? Si ellos mismos están coludidos para eliminar a los partidos y que vayan quedando solo su gente. Que al final es una mala decisión, pues porque al final aquí lo que se va a convertir es en una segunda Nicaragua, Cuba, Venezuela, que es lo que queremos implantar en Honduras. Entonces, aquí no voy a responsabilizar solo al gobierno, aquí voy a responsabilizar a la autoridad del Partido Nacional y a la autoridad del Partido Liberal, porque ellos están de compadre hablado. Aunque ellos vengan a decir aquí, o el concejal Ochoa diga, se fueron a... No, los 3 están hablados. Los 3 han llegado a acuerdos. Que afuera digan otra cosa es diferente, pero adentro se maneja. Y usted lo sabe cómo es esto. Allá afuera yo puedo venir a pelearme con quien sea. Y adentro están comiendo en el mismo plato. Entonces, al final, ¿qué intereses se representan? ¿Sus propios intereses o los intereses democráticos de un país? Lo mismo sería tanto el Tribunal Electoral como el Consejo. O sea, están de la misma forma constituidos. Correcto. Lamentablemente para afectar al pueblo hondureño. Nos vamos a ir a una pausa. Claro. Cuando retornemos de la pausa, tal vez podemos profundizar un poquito ese detalle del tribunal, porque si falla en forma inadecuada, significa que todavía las cosas siguen pactadas y habladas para seguir. Y lo otro que dijo usted, que es aún más dañino para el país, que ese informe final va a decir, claro, y el que va a quedar mal no es el pueblo hondureño, sino que el país representado por esos malos hondureños que toman decisiones inadecuadas en contra del mismo pueblo hondureño. Y recordemos que ese informe depende también después de las ayudas que vienen a un país y que se suspenden porque ya no va a ser un país democrático. Porque ahí lo que va a ser, el resultado va a ser diferente a lo que hemos tenido. Y el peligro que tenemos, porque incluso si usted dio cuenta, hay problemas con la Unión Europea porque no Correcto. han aceptado a los embajadores. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos con esa temática. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. En este momento, digamos lo internacional, los embajadores europeos no han sido todavía aceptados por nuestro gobierno, presidido por la presidenta Xiomara Castro. Eso implica algunos problemas de índole diplomático. Y bueno, el embajador de Honduras en Washington fue traído hacia nuestro país y nombrado secretario de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Eso implica que Honduras no tiene embajador en Washington, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en este caso, abogada Marlene Alvarenga, ante un proceso electoral en el cual se supone que va a haber vigilancia de organismos internacionales, si estamos, como quien dice, hurgando al toro con vara corta? Es que es complejo lo que veníamos hablando, porque a estas alturas ya deberían de estar con su credencial lo que es el observador, que va a venir a ser veedor de este proceso, entre comillas, democrático, ¿va? Porque aquí ya no podemos hablar de un proceso democrático porque aquí ya se habla todo y se arregla todo entre los líderes grandes de los otros partidos políticos. Pero
ahorita esto es bien delicado porque recordemos que el organismo internacional, OEA, la ONU, hay una presión, digamos que de Estados Unidos, por ejemplo, al final a quien va a golpear no es a doña Xiomara Castro, como la presidenta de Honduras. Ella está tomando la decisión por un pueblo de casi 11 millones de habitantes, aunque no somos todos los que votan, porque ahorita en el padrón electoral ha de andar como de 6.5 de votantes, pero la decisión de ella afecta a una nación, afecta a Honduras. Entonces, la decisión que ella puede estar tomando ahorita es una decisión que debe de analizarla muy bien, ella y todo su equipo puede ser asesores o quienes la acompañan en estas situaciones, para que tome la mejor decisión para el beneficio del pueblo y que deje de ver los beneficios que puede tener el partido de donde ella salió. Porque aquí lo que podemos ver es que si a estas alturas le están mandando un mensaje a la comunidad internacional de que no quieren que entren al país a observar el proceso. ¿Pero por qué no quieren que lo observen? Cuando vamos a hacer las cosas bien, cuando no tenemos pensado hacer algo que es ilícito, ¿correcto? Entonces, que entren los que quieran. Yo sería la primera. Que vengan todas las naciones si quieren. Mejor para mí, porque el proceso va a ser ya reconocido por organismos y por muchos países, aunque no formen parte de. Entonces, yo estaría tranquila. El problema es que ahorita obstaculizan la participación de estas personas y el mensaje es, está tramado ya el fraude electoral. Ya aquí lo que va a suceder es que van a venir las actas ya llenas. Y los que van a entrar al escrutinio especial, que puede andar entre el 20-30%, por lo general el 20%, es ya el último bagaje, que es el que menos al final interesa, porque las primeras actas son las que son reconocidas. Entonces, el mensaje es negativo, antidemocrático, y le desfavorece totalmente al pueblo hondureño. Así bueno, de claro. incluso mencionan unas 500,000, esta semana mencionó unas 500,000 tarjetas de identidad que andan volando por ahí, que era para supuestamente nuestros compatriotas que están fuera del país. Pero realmente, ¿es eso o es? Porque el otro rumor, y es que no podemos aquí ocultar ante una temática como esta, de lo que se menciona de la venida de nicaragüenses y de venezolanos en todo este aspecto. O sea, están queriendo decirnos que van para allá, pero realmente están quedando acá. ¿Cómo cree usted eso? Porque es lo que anda el rumor en el ambiente. Es que rumores surgen de todos lados y a veces son rumores positivos, otros rumores son negativos. Sin embargo, siempre, como dije yo al inicio, hay que tener la antena Cuando bien el río parada. Suena, ¿qué piedras trae? Correcto, porque si usted viene y escuchando ese rumor y se queda durmiendo, entonces después no llore. Así de claro. Entonces, cuando uno tiene la antena parada es para estar viendo qué está sucediendo y actuar y hacer algo. Sin embargo, voy a responder de esta forma. Si vienen de cualquier país, como se dice, que pueden venir a ejercer el sufragio y que esas identidades van a ser para la persona, ¿quiénes están involucrados? Vámonos al Registro Nacional de las Personas, ¿quiénes están? Igual, representante del Partido Nacional, representante del Partido Liberal. Entonces significa que Libertad y Refundación no lo está haciendo solo, porque es imposible que haga 500,000 identidades él solo. ¿Qué significa? Que el tripartidismo está el esposo, la esposa y el amante. O sea, al final en una sola cama. No podemos venir a señalar, y lo estoy diciendo de una manera muy objetiva, no podemos venir a señalar solo a Libertad y Refundación o solo al gobierno, porque para mí el registro tiene representantes de los tres. Me voy al Tribunal de Justicia Electoral, representante de los tres. Me voy al Consejo Nacional Electoral, representante de los tres. Entonces, ¿cómo es posible de que ellos no digan nada y estén calladitos? Algo tienen que ver, algo tienen que observar. Entonces son a compadre hablado. Entonces, cuando aquí vamos a hablar de que si van a venir de otros países a votar, perfecto, van a venir a votar, pero el Partido Nacional se puso de acuerdo con él y el Partido Liberal también. Esa es la realidad. No podemos venir a culpar solo al gobierno porque yo no soy de izquierda, porque yo no soy de derecha, no.
uno tiene que ser objetivo en todo. Y parte de acuerdo con lo que está diciendo. Y parte de esa objetividad que tenemos, que debemos de tener los hondureños, ojalá que todo el mundo pensara de esa forma, o tal vez lo piensa, pero como recibe tajada de X o tajada del otro, se abstiene de manifestar y decirlo al pueblo hondureño para que el pueblo esté claro y comprenda de que aquí no podemos culpar solo a Libertad y Refundación. Aquí todo está hablado. Y lo que vemos en las redes peleando, lo que vemos que el uno acusa al otro, eso es a compadre hablado para tener a un pueblo como lo han tenido todos estos años atrás. Sencillo. Un circo que siempre está dando la vuelta en el mismo lugar. Sencillo. Y con los mismos políticos. Eso es preocupante porque mientras eso está sucediendo, abogada, el pueblo no tiene frijoles para llevar a su mesa, no tiene arroz para llevar a su mesa, no tiene huevos para llevar a su mesa, no tiene tortillas para llevar a su mesa, no hay medicamento en los centros asistenciales de salud, no hay posibilidad de una mejor educación y tampoco la población puede adquirir una vivienda. O sea, las necesidades básicas quedan completamente insatisfechas a la gran mayoría de la población. Gracias a esas comparsas y gracias a lo mismo de lo mismo. Entonces, ¿qué futuro tenemos nosotros como hondureños ante este panorama? Bueno, si lo analizamos viendo la parte de que cuando llega un gobierno, siempre, doctor, va a haber un sector que es el desfavorecido, el que paga los platos, por decirlo así. Recuerdo que cuando se vino la pandemia del COVID-19, se señaló y se sacó las atrocidades que hizo el gobierno de turno que estaba en ese momento, que era el expresidente Hernández, donde estaba lloviendo y las camillas empapadas de agua, la gente muriéndose porque no nos hicieron los famosos hospitales móviles, porque no había medicamento, porque no había, bueno, etcétera. Usted ya sabe todo eso que pasó. Y al final, el pueblo es el que pagó el precio y es el que lloró. Ahora, vámonos a este gobierno. Este gobierno, mucha gente que, usted lo mencionó ahorita, no tiene que comer, no tiene acceso a un préstamo para poder sacar su casa. ¿Y quiénes son los que están siendo afectados? Ese pueblo hondureño que no está con ellos, ese pueblo hondureño que no votó por ellos, igual cuando Juan Orlando Hernández. ¿Quiénes eran los que no estaban siendo beneficiados por él? Los que apoyaban a Libertad y Refundación, porque aquí hay que hablarlo así, o sea, aquí son tan cínicos, y lo voy a decir así, son cínicos, porque no tienen otra, bueno, si existiera otra palabra para decírselas y que no nos censuraran, se lo digo. Tienen una base de datos o un censo, y ese censo, si usted aparece en el censo de libre, usted va a tener acceso a trabajo, acceso a crédito y a todo lo demás. Si usted aparece en el censo del Partido Nacional, entonces vos vas a tener derecho a tu trabajo, tú sí puedes esto y todo. Y así ha funcionado siempre, lastimosamente. Y todos los gobiernos hacen lo mismo. Lo hizo el Partido Liberal en su tiempo, el Partido Nacional lo ha estado practicando y ahora lo hace libre. Donde debería de ser: yo soy presidenta de Honduras para los hondureños, no para la militancia de un partido político. Ese debería ser el pensamiento de un presidente. Yo voy a ayudar a Honduras para que la canasta básica sea accesible, para que haya medicina en los hospitales. No mentirle al pueblo como se le mintió descaradamente ahorita de la construcción de 8 hospitales, de la suspensión de los peajes, porque todos los gobiernos hacen promesas y al final son promesas vacías, que no tienen, o sea, no hay un sustento, no hay forma de cómo llevar a cabo eso. Porque si usted ve, ¿por qué está quedando mal el gobierno de no construir 8 hospitales? Porque no vieron la situación económica del país. Porque se preocupan más cuando llegan para sostenerse en el poder que agarrar esa plata y decidir invertir en los hospitales para el pueblo. Bueno, pero España los había ofrecido y al final de cuentas hubo un pleito ahí y España se fue. España ofreció
porque se mandó un Y proyecto ofreció con llave en mano. para poder construir los hospitales, y después dijeron, ese dinero no lo vamos a ocupar para construir, sino que lo vamos a usar para reparar, lo vamos a maquillar. Entonces vino España y dijo, ese no es el acuerdo. El acuerdo era la construcción, pero querían la plata. Dijo, no, o sea, la plata es para, y nosotros lo vamos a hacer. No aceptaron. ¿Por qué? Porque la plata no la ocupan para el pueblo, la ocupan para sostenerse. Vuelvo y repito, sostenerse en el poder es dinero para quienes lo sostienen en el poder. ¿Quién sostuvo a Juan Orlando Hernández en la reelección ilegal que hizo? Las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Cierto o no es cierto? Donde aquí lo prohíbe. La reelección es y va a ser ilegítima en Honduras mientras no pase por un proceso esta Constitución y los artículos pétreos. Y esos miembros que participaron de las Fuerzas Armadas tendrían que estar... Deberían de estar igual que la actual con lo que pasó el 9 de marzo. Correcto. Tienen la misma... La mismita situación. Infringieron la Constitución de la República y recordemos, esos son delitos que no prescriben. Esos son delitos que son delitos contra la patria y no van a prescribir ni hoy ni mañana. O sea, ahí van a estar. Ahora veamos el escenario actual. Juan Orlando se sostiene en el poder de una reelección ilegal, y ¿quién la avaló? Aquí casi nadie dijo eso. Cuando yo lo dije, me dijeron, sí, pero mire que no conviene, y los medios dejaron de hacer la entrevista por lo que yo estaba diciendo. Pero quien ratifica la reelección en Honduras no es el Partido Anticorrupción, no son los partidos en crecimiento. Quien la ratifica es Libre y el Partido Liberal. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Porque cuando Juan Orlando se inscribió la segunda vez, el Consejo Nacional Electoral lo inscribió nuevamente y el Partido Liberal y Libre fueron a primarias. Desde el momento que lo inscriben y desde el momento que ellos participan en un proceso primario, lo están aceptando. El PAC no, el PAC fue a las generales, pero ellos ya lo habían aceptado. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí de que uno viola y que el otro? No, si al final ellos son comparsas. O sea, ellos ¿Habrá sido de compadre hablado con ellos eso también? Respóndame entonces, ¿por qué inscriben a Juan Orlando Hernández en un segundo periodo que es inconstitucional? ¿Por qué lo inscribieron y por qué lo permitieron? ¿Qué hubiese hecho yo siendo el Partido Libre, por ejemplo? Inmediatamente yo convoco a la gente, nos vamos a un paro, aquí no se va a inscribir porque la reelección es ilegal. Él es el presidente y termina y tiene que entregar el 27 de enero, tiene que ponerle la banda a la persona que ganó. Así de sencillo. Y el Partido Liberal tenía que haber hecho lo mismo. No, se quedaron calladitos, lo inscriben y se fueron a las primarias. Desde ese momento, ellos están aceptando a Juan Orlando Hernández. Ahora veamos este otro escenario. Este escenario no les interesa los hospitales móviles, pero sí les interesa sostenerse en el poder. ¿Y quiénes lo van a sostener? Las Fuerzas Armadas actuales. Sencillo. Porque ellas son los que sostienen a un presidente. Ahí está claro. Preocupante cómo se mira el panorama para nuestro país, porque eso implica que si sucede eso, van a haber sanciones y sanciones severas, no como a Cuba ni a Venezuela, porque por lo menos Cuba en su momento tenía el apoyo de Rusia, con toda la economía de Rusia, y Venezuela tiene petróleo que está extrayendo de sus suelos, y aún así están muriéndose de hambre ambos países. Así es. Honduras, ¿con qué va a salir si nos empiezan a sancionar y a incrementar así como están incrementando el impuesto de las remesas? O sea, ¿qué futuro vamos a tener nosotros como hondureños ante un posible bloqueo internacional si las cosas no las hacen como se deben hacer? Sencillo. Aquí nos vamos a morir porque imagínense que nos bloqueen de todo. ¿Estamos preparados nosotros para una situación de esas? No. Ni con alimentos, ni con medicina. No estamos preparados. Al final, tenemos que pagar los patos.
Sencillo. Aquí no crea usted que va a venir Venezuela y vamos a rescatar a Honduras. ¿A cuenta de qué? ¿Qué tenemos nosotros para que nos vengan a rescatar? Si Como ellos usted lo ya dijo. no tienen cómo. Ya ellos ya más bien están sobreviviendo. O sea, esa gente, la situación en Venezuela es caótica, es deprimente. Allá... Y eso se deterioró más por el mismo paternalismo gubernamental al inicio, y los agricultores dejaron de cultivar. Claro. Los porcicultores dejaron de producir cerdos, los dejaron de producir gallinas, dejaron de producir ganado vacuno, etcétera. Y tenemos una desventaja mayor aquí en nuestro país, que si usted se da cuenta, estamos trayendo, por ejemplo, en este preciso momento, legumbres de Guatemala, de Nicaragua, frijoles de Etiopía y frijoles de Nicaragua, maíz de Estados Unidos. Entonces, si nos bloquean, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, los frijoles de Etiopía los estamos trayendo desde el 2013. Desde el 2013 se han estado metiendo, y se lo digo porque yo estuve en una comisión. ¿Se acuerda usted cuando se perdieron un montón de quintales de frijoles? No, el problema es que no se están produciendo en el país. Pero nada es lo que eso. consumimos, no está produciendo arroz, o sea, Lo básico. no hay seguridad alimentaria en nuestro país porque no se está produciendo el arroz que consumimos, los frijoles que consumimos, el maíz que consumimos, el ganado que consumimos, los huevos, creo que hay problema ya también, y las legumbres. O sea, yo el otro día me encontré un carro con unas zanahorias, me encantan las zanahorias, unas zanahorias hermosas, sabrosas, mira, y le digo, ¿de qué aldea del distrito central? No, la traemos de Guatemala. Yo me sentí un dolor y un golpe en lo interno como hondureño. ¡Qué barbaridad! Trayendo zanahorias de Guatemala. Eso, lo que yo le quiero dar a entender, pues, no es que tenemos dificultades nosotros en un bloqueo posible, sino que si no estamos produciendo en este momento, que hay posibilidad de producir, ¿cómo va a ser después si hay un bloqueo para producir esos alimentos? Doctor, yo estuve hace 1 año y medio en la Kennedy. Recuerdo que yo andaba haciendo una grabación de un video. Hasta andaba tomando, me interesó un tema y me fui. Y pregunté de todo lo que estaba vendiendo en un carro, qué producto era de Honduras. El banano, o el mínimo verde, como se le dice, es traído de Guatemala. Si ya Honduras no está produciendo el famoso banano del cual nosotros teníamos ese nombre porque era de los que exportábamos banano, imagínese usted qué nos va a pasar con los demás que nosotros nos alimentamos. Aquí no producimos tomate, aquí no estamos produciendo chile, todo viene, la cebolla, la papa, todo está. ¿Se acuerda que antes las papas hermosas del departamento de Intibucán, que ahí venía de La Esperanza, venían las papas, venía aquí Lepaterique, por ejemplo? Lepaterique ha sido uno de los municipios de Francisco Morazán que ha estado produciendo las verduras, frutas que nosotros consumimos. Y vaya, mire usted cómo ha bajado el nivel de producción. ¿Por qué? Porque no hay una protección para el pequeño productor. Aquí todos lo están acaparando los grandes productores, y los grandes productores se preocupan para que les paguen muy bien su producto y lo mandan fuera. Y nosotros, que somos los que estamos consumiendo acá, tenemos que comprar el producto que nos traen de los otros países vecinos, y lo compramos lógicamente más caro. Entonces, vea usted qué ilógico cómo se maneja esta política aquí, porque debería de protegerse primero y garantizar lo que nosotros vamos a consumir para que lo demás pueda salir. Pero acá es diferente. Aquí sale lo mejor para afuera y estamos comprando lo básico y lo compramos más caro. Al final la bolsa siempre es afectada. ¿Y quién es el afectado? Volvemos a concluir: el pueblo. Por eso yo le digo que es más preocupante si sucede lo que se suena por ahí en los pasillos y en las calles, de un posible fraude electoral, de un posible bloqueo si sucede lo que no queremos que suceda, y si se sigue peleando con países como Estados Unidos y con la Unión Europea. Entonces el panorama se pone difícil. Pero como ya estamos llegando al final, me gustaría escuchar sus palabras finales, abogada. Bueno, en primer lugar agradecerle, y sí, efectivamente,
como hondureña y como política, realmente se lo voy a decir, el escenario que se está viendo y lo que está a un presente futuro, porque es meses aquí cerquita, es preocupante, y más que preocupante es que los países que tienen, los países amigos, vamos a hablar de esa forma, deberían de estar viendo la forma de cómo nos apoyan. Pero usted tocó un punto, y con eso voy a cerrar la participación que usted me permitió hoy. Usted dijo, no tenemos nada. Entonces, lógicamente, esos países amigos no se están preocupando ni se van a preocupar. Porque, ¿qué ofrece Honduras? ¿Qué tiene Honduras para que ellos puedan venir a ayudarnos? Como el Chapulín Colorado, o sea, que lleguen, nosotros pedimos la ayuda y llegó el Chapulín. No, porque no tenemos, ¿qué vamos a dar? Nosotros no tenemos absolutamente nada más que ahorita, se lo voy a decir así, y con esto cierro, es encomendarnos y que Dios nos ayude. Es el único que puede ayudarnos, pero no olvidemos que Él es respetuoso del libre albedrío. Si el pueblo sigue eligiendo lo mismo, Él va a respetar eso. Sencillo. Dios respeta y le da libre albedrío a usted para que usted decida. Entonces, que Dios nos ayude, pero también hay que decirlo de que Él va a respetar esa parte. Y si el pueblo sigue votando por lo mismo, entonces los resultados van a ser iguales. Y Él va a decir, bueno, yo los quiero ayudar, pero ustedes no se quieren dejar ayudar. Al final, que Dios nos guarde. Amén, un gusto, así sea. doctor. Gracias por estar con nosotros, abogada. Yo le quiero decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo, claro, y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos